Buenas noches. Iniciamos el acto de lanzamiento del libro Ensayos y Notas, Literatura de ayer y de hoy de Teresa Méndez Fáez, una nueva publicación de la editorial Servilibro. Yo soy Bernardo Neri Farina y tengo el honor y el placer de haber sido designado por Teresa para presentar su nuevo libro. Preparé un texto respecto al análisis que hago del análisis que hizo Teresa, porque de eso se trata este libro, de reverdecer un largo camino que ha transitado Teresa como analista y crítica literaria y como una persona que ha tenido en la mira la literatura paraguaya de una manera sumamente profesional y de una manera en que realmente ha contribuido a la mayor difusión de las letras del Paraguay en el mundo y a la mejor comprensión de las letras del Paraguay en el mundo. Preparé una presentación que se titula Literatura paraguaya, un corto y sinuoso camino. Y después entenderán por qué lo de corto y sinuoso también. Este libro es como si un día Teresa Méndez Fáez se hubiera levantado con nostalgias de sí misma y haya salido a recorrer su memoria para reencontrarse con todo aquello que habías ido sembrando a lo largo del tiempo en cuanto a su trabajo en la literatura. Durante muchos años, Teresa desplegó una especie de gran huerta literaria con semillas dispersas que germinaron en diferentes puntos. Había que juntar todo lo germinado, ponerlo en un silo y reverdecerlo, es decir, renovarle el color con un nuevo acopio. Y salió este libro, que es un reencuentro de Teresa consigo misma. Y el acto particular de encontrarse consigo misma, Teresa lo convirtió en un acto público, es decir, en esta publicación que ella titula casi modestamente Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy. Al internarse páginas adentro, uno halla una riqueza vasta, cuantiosa en el libro, porque la literatura brotada entre estos ensayos y notas, producto de ese reencuentro de Teresa consigo y su extensa labor de analista y de crítica, es nada menos que un acervo robusto que exhibe reminiscencias y particularidades de nuestra historia nacional y regional contemporánea, con manifestaciones puntuales que se nos quedaron impregnadas en el alma. Violencia, terror, dolor, sueños y un remolino de impresiones y estremecimientos condensados en tanta literatura estudiada, examinada y explorada en sus más recónditos significados por alguien que, como Teresa, tiene los instrumentos intelectuales para acometer su labor de exégeta. Este libro, de una notable riqueza recopilatoria, está dividido en dos partes. La primera contiene ensayos y estudios de diferentes obras y escritores paraguayos en su contexto sociopolítico o temático, como por ejemplo Terror y violencia en civilización y barbarie, el señor presidente y rebelión después. Ya hablaremos de eso. En segundo punto están las reseñas y notas de Teresa, centradas más en libros específicos, en las que la autora, en las reseñas en las que la autora despliega su enorme conciencia del universo literario para escudriñar textos, aplicarles comparaciones que ahora abren mejor su espectro comprensivo. Teresa inicia su recorrido por su vega de letras, un terreno fértil donde han fructificado tantos estudios ya arraigados en él, con su ensayo titulado Narrativa Paraguaya Actual,
incluido en un simposio de Lyon, Francia, en el 2008. Allí hay un tratado dinámico sobre la base de esos pedestales inconmovibles que son Gabriel Casaccia y Augusto Roa Bastos. Y ahí también se alberga, en oportuno y justo rescate de Teresa, un reconocimiento al no siempre recordado José María Rivarola Mato, quien despuntó entre los dos colosos antes citados, Casaccia y Roa, con su novela Follaje en los ojos, publicada, tal como La babosa, en Buenos Aires en 1952. Con una apertura angular de su visión histórica, Teresa manifiesta la insoslayable relación entre la literatura paraguaya y el contexto político nacional, en el marco del cual asomó en sus brotes inaugurales con la trilogía completada por El trueno entre las hojas de Roa. Por curiosa coincidencia, el florecimiento que después maduró en soberbios frutos ocurrió fuera, en la capital argentina, regado por el exilio, que fue una maldición para los escritores que la sufrieron, pero en un concepto encontrado fue una bendición para la literatura paraguaya. Con toda la autoridad que le da su recorrido por tanta expresión literaria, Teresa afirma de manera contundente, abro comillas, de toda Latinoamérica, Paraguay es probablemente el país cuya producción literaria se ha visto más afectada por los aconteceres histórico-políticos de sus casi 2 siglos de vida independiente. Es la única nación del continente que se inició como tal con una dictadura. Alude Teresa a la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que no dejó emerger atisbo alguno de arte literario. Este ensayo inserto en el libro, la autora lo termina desde su atalaya observadora, celebrando la energía y productividad de la literatura paraguaya en las décadas precedentes a la primera aparición del artículo. Explorar el libro de Teresa no es tarea sencilla. Tal vez porque se trata de analizar el análisis, de estudiar el estudio que hace la autora de otras obras de otros autores. Pero lo gratificante en esta exploración es el hecho de hallar tantos panoramas novedosos que Teresa nos abre, como ayudándonos a descubrir y transitar caminos que nosotros no habíamos avistado cuando leímos la misma obra cuyo estudio expone ella. Tal ocurre con el ensayo Dictadura y espacios cárceles, doble espejo de una misma realidad en Hijo de Hombre y Yo el Supremo. Este es el título del artículo de Teresa inserto en el libro. Al hacer una analogía entre la primera y la segunda novela de Roa Bastos, Teresa nos habla de la recurrencia significativa de los espacios cárceles presentes en ambos textos, espacios cerrados, lugares que sofocan y oprimen, especifica la autora. Tras un erudito razonamiento comparativo, Teresa concluye que en ambas novelas los espacios cárceles, abre comillas, estructuran el material narrativo, pero a su vez constituyen una necesidad técnica de la novelística roabastiana, en cuanto canalizan hacia el lector una serie de motivos temáticos recurrentes en su obra, los relacionados con la dictadura y sus derivados, opresión, persecución, tortura, control totalitario, etc. Cierro comillas. Sin lugar a dudas, este párrafo es una especie de linterna que nos entrega Teresa para ayudarnos a advertir con mayor claridad tantas cosas que nos transmite Roa, en este caso, y que nosotros no terminamos de percibir. He aquí el valor sustantivo del análisis crítico en la literatura. Es la usina generadora de energía para iluminar la navegación en las páginas de un libro. Un siguiente paso en el libro de Teresa Méndez Faiz nos sitúa en Areguá, la Areguá de Casaccia,
La ciudad que en la prosa de don Gabriel perdiera su aire bucólico e idílico para tornarse escenario en el cual se desplazaba sibilante la babosa y supuraba la llaga. La llaga de la decadencia de una sociedad que reaccionó de manera furibunda cuando apareció la babosa en 1952, para enrostrarle una verdad que estaba lejos de la sensiblería nacionalista que trataba de esconder la ruin realidad. Con personajes que estaban lejos del garboso mancebo de la tierra, como Ramón Fleitas, Gilberto Torres o el joven Atilio, víctima mortal de su Edipo incontrolable. O esos fracasados, cuyo fracaso venía cantado como el del coronel Balbuena, que nunca pudo encabezar su revolución soñada. Entre La babosa y La llaga, que surgió en 1963, dos novelas esenciales en el acervo de Casaxia, había una dictadura de diferencia. La dictadura de Alfredo Stroessner, que aparece con trazos impresionistas, lo que se intuye claramente de acuerdo con la aseveración de la propia Teresa, quien nos brinda un impecable examen sociopolítico que recrea una época atroz de nuestra historia, la que sigue a la posguerra civil del 47 y se interna dictadura dentro luego de las intentonas guerrilleras fracasadas a inicios de los años 60. En la senda por la que nos guía Teresa, llegamos a un capítulo que a mí particularmente me parece radiante. Escrito en el lejano 1972 aparece el artículo titulado Terror y violencia en civilización y barbarie, el señor presidente y rebelión después. El poder desplegado con aires demenciales sobre la base de la crueldad y la sangre, visto desde tres novelas y tres autores de distintos tiempos, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Ángel Asturias y nuestro compatriota Lincoln Silva. Precisamente uno de los puntos más destacables de este libro de Teresa es la inclusión de este artículo que data de 1972, en el que analiza la novela de Lincoln, entonces un joven escritor con su primer relato, junto con dos obras latinoamericanas de enorme trascendencia. Lincoln fue figura provisoria de la literatura paraguaya en los años 70 en Buenos Aires, como otros grandes compatriotas exiliados, y luego se apagó hasta el punto de que su nombre pasó al olvido. Él murió hace pocos años en Asunción, en el mayor de los silencios, en un doloroso ostracismo literario. Confieso con pena que yo me enteré de su deceso gracias a que me lo contó su hermana, a quien conocí en la ciudad de Oberá, Misiones, Argentina, en el año 2017. Rebelión después fue publicada en 1970 en Buenos Aires, cuando Lincoln tenía solo 25 años, y luego de que el original hubiera sido alabado por escritores de la talla de Eduardo Galeano. En un artículo recientemente publicado en un diario sunceno, Membo Giardinelli afirmaba, abro comillas, con solo 25 años Lincoln Silva era comparado con Juan Rulfo y se lo consideraba el escritor paraguayo más importante y original del siglo junto con Roa Bastos. Mempo no es de regalar adjetivos. Y tal novela, editada por el recordado editor argentino Jorge Álvarez, a quien había impactado porque abordaba el tema de la tortura de la dictadura en Paraguay como nunca antes nadie lo había trabajado, combinándolo con el realismo mágico latinoamericano entonces en boga. Hablamos de 1970. Según Mempo, fue analizada por Teresa poco tiempo después de su aparición y en el contexto exacto en el que cabía, el contexto de la dictadura y la violencia, signos lastimosamente omnipresentes en casi toda América Latina. Este rescate de Teresa bien vale hoy, a la espera de que Lincoln vuelva a ser editado con sus dos novelas emblemas, Rebelión después y General, para que las nuevas generaciones lo conozcan y los veteranos lo reverdezcamos. Lincoln Silva no puede faltar en ningún canon literario paraguayo. Tras el análisis de la violencia a través de obras de tres masculinos, Teresa nos invita a romper tabúes y así rehabilita un artículo sobre tres narradoras del post-boom paraguayo. Raquel Saguier, con La niña que perdí en el circo,
René Ferrer con Los nudos del silencio y Lita Pérez Cáceres con Encaje secreto. De las narradoras femeninas, Teresa reivindica el hecho de que, abro comillas, a menudo incorporan y desarrollan temas o motivos generalmente ausentes en la narrativa de autoría masculina. Algunos de dichos temas recurrentes en sus obras son los relacionados con la expresión de lo íntimo y personal, la representación del mundo interior, la transgresión de las normas, la ruptura de tabúes y la toma de conciencia de la realidad, casi siempre desde una perspectiva femenina o feminista. Luego de la vivaz reseña de Carumbita, la patriota de Nelson Aguilera, que data del 2014, Teresa pasa a rememorar su gran trabajo sobre el teatro paraguayo, en el que pone de relieve que es quizá el género más afectado por las circunstancias políticas y sociales que vivió el Paraguay en el siglo XX. Aunque apunta Teresa que hay que reconocer que todas esas tragedias nacionales, abro comillas, dejan igualmente ciertos saldos positivos en el desarrollo del teatro paraguayo, entre ellos la creación y el florecimiento del teatro en guaraní iniciado por Julio Correa en los años 30, la renovación del teatro en castellano liderada por Josefina Pla, esa renovación, y Roque Centurión Miranda en los años 40. No podemos olvidar que a Teresa le debemos los 2 tomos de su monumental obra, Teatro Paraguayo de ayer y de hoy. Valiosísimo tratado, insoslayable en cualquier investigación sobre el arte dramático de nuestro país. Y se cierra la primera parte del libro con actualidad y vigencia de Historia de un número de Josefina Pla. Nos recuerda a Teresa que Historia de un número, datada de 1948, es una de las poquísimas obras teatrales paraguayas reconocidas en el exterior. Fue representada en México en 1968, según nos informa la autora del libro, en otro dato utilísimo para el conocimiento y recuento de nuestra historia teatral. En la segunda parte de su libro, Teresa Méndez Faiz se aboca a la selección de reseñas y notas de obras puntuales que había elaborado en distintas épocas y circunstancias, tales como Roabastos, precursor del postboom, de Juan Manuel Marcos, Los días amazónicos, de Rodrigo Díaz Pérez, Donde mi canto pasó, de Rudy Torga, Rosas sobre el río de la Plata, de la recordada Lucía Escoceria, Delicia, de Lita Pérez Cáceres, y Encantador de muñecas, de Victorio Suárez, autor a quien Teresa sitúa con esta obra entre los mejores narradores de nuestro país, de nuestra América y posiblemente también de todo el mundo hispano. Teresa Méndez Faiz le ha impuesto a su libro una estimulante intensidad. Ella se levantó un día con nostalgia de sí misma y salió a recorrer su memoria para reencontrarse con todo aquello que ella había ido sembrando a lo largo del tiempo en cuanto a su trabajo en la literatura. Y nos pidió que la acompañáramos. Es un placer acompañarla en su periplo, en el reencuentro de ella con la literatura que exploró, de ella con nosotros, sus lectores, que nunca vamos a dejar de aprender sobre nuestras letras mientras tengamos la linterna de Teresa encendida. Muchas gracias. Bien, después de esta presentación, le cedo la palabra a la autora Teresa Méndez Faiz, que nos va a hablar de la génesis de Ensayos y Notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy. Teresa. Muchísimas gracias, Neri. Y antes de empezar con mi sección de contarles cómo nació este nuevo libro, quiero agradecerte a vos, Neri, por una exhaustiva, excelente, muy generosa presentación. Y te cuento que me emocionaste y me diste a conocer que mi libro está muy bien escrito. Así que mil gracias por eso. Y entonces creo que lo que a mí me cabe agregar a esto es la parte personal, emocional, de cómo nació y cuándo nació
la idea para este libro. Y como es lo que justamente escribí en a manera de prólogo, lo que voy a hacer es leérselos y de esa manera comparto con ustedes el interés, la satisfacción, la gran alegría que me ha producido, me ha causado la preparación y ahora la publicación del libro. Entonces, génesis de este libro y algo más, es como titulé a este prólogo. ¿Cuándo y cómo nace? Ensayos y notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy. Pensando el otro día en qué incluir y cómo estructurar esta sección de mi nuevo libro, se me ocurrió que podría empezar compartiendo aquí mis respuestas a preguntas similares, para mí muy interesantes, que suelo hacer en mis entrevistas literarias y en particular a muchos de los escritores, más de 100 hasta este momento, que ya han sido incluidos en mi rincón literario radial de cuentos y relatos paraguayos, iniciado hace más de 2 años en un programa radial de Buenos Aires, Panorama de Noticias, que dirige mi hermano Epifanio Méndez Val, desde La Voz Latina. Y desde octubre del año pasado, también bajo la dirección de Francisca Segovia, estos cuentos están siendo transmitidos una vez por semana en el programa Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York. Con respecto a la génesis de este proyecto, el cuándo y el cómo realmente coinciden y se concretan en la idea de este libro a principios de enero de este año. Desde diciembre del año pasado, buscaba yo cuentos o relatos de 3 o 4 autores más para completar el primer centenar de escritores representados en mi antología radial. Lincoln Silva era uno de los que quería incluir, ya que la lectura de su primera novela en 1971, Rebelión Después, publicada en 1970, cuando yo recién empezaba mis estudios graduados en la Universidad de Michigan, tuvo influencia decisiva en mi vida profesional. Primero, en la temática de mi tesis doctoral sobre la narrativa paraguaya del exilio y posteriormente en mi decisión de dedicarme a trabajar y difundir nuestra literatura a través de mis publicaciones, libros, charlas, ponencias y ahora también vía mi antología radial transmitida semanalmente en forma de audios y videos accesibles online a todos los interesados en escuchar relatos breves de nuestra isla rodeada de tierra en cualquier parte del mundo. Paralelamente, y también a principios de enero pasado, hurgando en mi biblioteca personal, más o menos lo que ya nos insinuó y nos dijo Neri en su presentación, releyendo y clasificando un montón de papeles y separatas de ensayos y artículos publicados, presentaciones que había hecho en diversos contextos, encontré y me di cuenta de que tenía mucho material sobre literatura paraguaya y que con un poco de poda, selección y ordenamiento significativo podría reunir en las páginas de un libro y ayudar también así a divulgar y hacer conocer más nuestra literatura dentro y fuera del país. Encontré además en ese mar de papeles y escritos guardados durante décadas un ensayo crítico bastante largo que yo había presentado en un seminario graduado en abril de 1972 sobre 3 novelas latinoamericanas, siendo una de ellas Rebelión Después de Lincoln Silva. No encontré lo que buscaba, algún otro cuento de Lincoln, diferente al que yo ya había publicado antes en mi antología Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy, de 1999. Pero sí descubrí numerosos posibles candidatos para este proyecto. Desde enero hasta hoy, en 4 meses de trabajo,
He llegado al final de este camino y he aquí resumidos el cuándo y el cómo de la génesis de este nuevo hijo, hecho de palabras y de ideas. Pienso que, como esto lo dijo también Víctor Jacinto Flecha el martes pasado en la presentación de su libro, pienso yo también que hay muy pocos libros todavía dedicados al análisis y la crítica de obras paraguayas. Por eso creo que este podría constituir un agregado útil para la difusión interna y externa de las letras de nuestro país. Reúno entonces en ensayos y notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy, una selección de mis escritos, ensayos críticos, estudios, reseñas, prólogos, ponencias y notas varias en torno a la literatura paraguaya, ya publicados en revistas especializadas, presentados o leídos en congresos internacionales, conferencias, charlas y simposios diversos, tanto nacionales como extranjeros. Lo que está disperso y a menudo inaccesible o de difícil acceso en bibliotecas o en publicaciones aisladas en puntos geográficos distantes como Argentina, Australia, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México y Paraguay, está ahora incluido en las páginas de este volumen accesible a todos. Y para concluir mi sección de presentación de este libro, de este librito, como siempre lo hago antes de fechar y firmar y cerrar la presentación de un libro, quisiera agradecer a quienes han hecho posible la realización de este sueño que nació a principios de enero pasado. Mis más sinceras gracias a Vidalia Sánchez, directora de Servilibro, por su generoso respaldo editorial. A Gilberto Riveras Arce, por su cuidadoso trabajo de diagramación y armado de otro libro más, de mis ya muchísimos Made in Paraguay. Y a Mirta Roa, por el diseño y preparación de otra hermosísima tapa. Con esta es la cuarta. Otra dosis de inmensa gratitud a mis dos maestros del espacio cibernético, que nos están escuchando desde sus respectivas computadoras vía Facebook. Que son a Rey, mi esposo, por resolver mis muchos problemas técnicos y apoyarme en todo siempre. Y a Eddie, mi hijo, por su trabajo artístico de preparación de los collages y de mejora de todas las imágenes y fotos del libro. Y mil gracias también a todos los futuros y posibles lectores de estas páginas dentro y fuera del país. Espero que las portadas ilustradas en la tapa y contratapa de Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, les abra el apetito de la lectura y esos libros pasen a formar parte de sus bibliotecas individuales o familiares. Y, por supuesto, un gigantesco gracias de corazón a mi excelente presentador, a mi presentador de lujo, Bernardo Neri Farina, para dar todo su nombre. Entonces, y en este momento también a una persona que está moviendo los botones para que esto sea posible y llegue hasta todos nosotros. Entonces, a Desiree Esquivel, que es la técnica que está haciendo posible esta transmisión. Mil gracias. Y es importantísimo no olvidar a todos estos que me están acompañando desde lejos, desde muchas partes del planeta, que la tecnología ha hecho posible, porque si esto fuera una presentación presencial, probablemente tendríamos el público que está cerca del lugar de la presentación. Pero gracias a este medio, ahora tenemos, y yo sé
que me están escuchando desde Canadá, desde México, desde Europa, desde Enrique Collar me dijo que estaba mirando, desde Ámsterdam, probablemente también José Vicente está mirando desde Valencia, España, y muchísimas otras gentes desde Buenos Aires, Argentina, desde Chile, desde Asunción, desde el interior de Paraguay, desde Encarnación, desde muchos lugares de allá, y por supuesto desde Estados Unidos, desde Nueva York. Creo que Francisca Segovia está también mirando esta presentación. Y, en fin, todas estas personas que están aquí escuchando y compartiendo y acompañándome para que esto sea un éxito. Y he llegado al final, sin ponerme demasiado nerviosa, aunque como Neri sabe, estas presentaciones y charlas a mí me ponen muy, muy nerviosa, aunque a veces no se note tanto. Bueno, mil gracias a todos y hasta siempre. Y espero que pasen por Servilibro, a por lo menos mirar o adquirir un ejemplar de este libro, que es un aporte para nuestra bibliografía de nuestras letras de Paraguay. Gracias otra vez. Gracias, Teresa. Y antes de finalizar nuestra presentación, quiero leer un poquito algunos mensajes que han llegado. Mara Raquel Villalba, muy buen aporte literario, envía felicitaciones vía Facebook. Maricruz Nagle, me saltan todas, Rubén Zapena, Feliciana Costa, Noemí Ferraro, felicitaciones, un placer, Teresa. Victoria Figueiredo, excelente presentación. Mara Raquel, gracias a la doctora Teresa por revalorar la literatura paraguaya constantemente. Isabel Roa, excelente iniciativa de la narración, es un recurso muy valioso para la educación. Francisco Britos, felicitaciones, Teresa, saludos. Antonio Bebechi, felicitaciones por este nuevo trabajo, Teresa. Y así, hay una serie de mensajes que van llegando y creo que irán llegando aún más. No olviden, les repito, como dijo ya Teresa, pasar por Servilibro o pedir a Servilibro que le envíen esta obra de Teresa vía delivery. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias, Teresa, por haberme designado como presentador de la obra. Gracias a Vidalia por su apoyo siempre a la literatura paraguaya. Gracias, Desiree, por tu aporte técnico y hasta siempre. Muchas gracias y buenas noches.